Hare Krishna, bienvenidos al capítulo número 7 del Bhagavad Gita, el conocimiento del absoluto. Habíamos terminado el capítulo 6 con el verso que estipula al más grande yogi como el Bhakti Yogi, el que siempre se refugia en mí, dice Krishna, que siempre piensa en mí y me presta un amoroso servicio trascendental. El capítulo 7 se empieza una nueva etapa del Bhagavad Gita, como dijimos, la etapa donde se analiza el Bhakti. El capítulo 7 va a analizar el objeto de estudio del Bhakti, el objeto de adoración, de meditación del Bhakti, que es el absoluto. Se va a explicar de qué se trata esto en el capítulo 7. El capítulo 8 va a enseñar cómo meditar en él, especialmente en el momento de la muerte y también durante la vida. El capítulo 9 va a describir cómo practicar el Ananya Bhakti, o sea, el Bhakti en su forma pura, sin jnana, sin karma y sin dhyana. El capítulo 10 va a fortalecer el amor del devoto por Krishna, porque Krishna empieza a enumerar las opulencias que hay en este mundo material, para que el devoto pueda ver a Krishna inclusive en esta manifestación material y pueda apegarse más a él. El capítulo 11 va a mostrar estas opulencias por medio de la forma universal, y el capítulo 12 va a describir el servicio devocional en contraste con otro proceso, el proceso en donde no se acepta como objeto de adoración algo personal o con cualidades. Bien, este es, digamos, el relleno del Bhagavad Gita, y comenzamos el capítulo 7, esta vez no con una pregunta de Arjuna, sino que Krishna mismo comienza a hablar. No solamente esto, sino que le pide a Arjuna: tan solo escucha, tan solo oye, tat srinu. Porque si entiendes, dice Krishna, así con la mente apegada, con todas las características que te dije anteriormente en el 6.47, si siempre te refugias en mí, piensas en mí, estás apegado a mí y escuchas lo que estoy por decirte, entonces vas a poder comprenderme por completo. Esto es interesante que Krishna diga conocerle a él por completo, porque esto implica también de que hay formas incompletas de conocerlo. Y exactamente, conocer la verdad absoluta tiene muchas etapas. Al menos conocemos las etapas Brahman y Paramatma, que son etapas de comprensión de la verdad absoluta, pero no completas, como lo es Sri Bhagavan, el objeto de estudio y de adoración dentro del Bhakti. O sea que dentro del Bhakti es donde se puede comprender completamente los aspectos del absoluto. Esto es lo que Krishna dice en este verso, y el proceso para escucharlo es interesante, porque de los capítulos 1 al 6 se describieron variedad de procesos de yoga, pero ninguno de esos procesos van a lograr que nosotros comprendamos completamente al absoluto. Mediante el Jnana o el Sankhya Yoga, o inclusive con el Nishkama Karma Yoga, es posible alcanzar la comprensión Brahman, Brahma Nirvana, la comprensión de la energía omnipenetrante del Señor, el primer aspecto de la verdad absoluta, Brahman. Mediante la Ashtanga Yoga puede ser que lleguemos a alcanzar la percepción Paramatma, pero la percepción Bhagavan no se alcanza, inclusive siendo perfecto en los procesos de yoga. Esto se explica en el verso 3 de este capítulo. Entre muchos miles de personas que alcanzaron la perfección, difícilmente uno me conoce. Alcanzar la perfección significa que mediante los procesos de yoga, como describió Krishna, alcanzan el fin de esos procesos de yoga. Pero eso no significa que lo conocen completamente al absoluto. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Cuál es la manera de comprender más a Krishna? Krishna dice: tan solo escucha, con la mente apegada a mí, asakta maná, dice el verso 1, y escuchando acerca de mí, vas a poder comprenderme más a fondo. Es interesante porque escuchar es el primer proceso de Bhakti, es el proceso de Sravana, y comienza entonces esta sección del Bhagavad Gita donde se habla de Bhakti Yoga con el primer proceso de Bhakti, que es escuchar. El Bhakti se divide en 9 procesos: escuchar, cantar, recordar,
adorar, servir los pies del loto, a ofrecer reverencias, actuar como sirviente, actuar como un amigo y entregarlo completamente todo a Krishna. Estos son los 9 procesos de Bhakti y Krishna va a empezar con el primero. Escuchar. Primero, comprender qué es la verdad absoluta. ¿Qué es Krishna? ¿Krishna es el Dios de los hindúes? ¿Es un sentimiento simplemente religioso más? Así como uno puede creer en tal profeta, otro cree en este, otro cree en lo otro. Y bueno, las religiones son simplemente una cuestión de creencia, donde tiene implicado sentimentalismo. Por ejemplo, si uno le comenta a otro que está en una religión, la primera pregunta que nos hacen es: ¿y en quién crees tú? ¿En qué creen en esa religión? Como si la opción de creer es algo libre, como que no necesariamente tiene que ser la realidad. Si tú crees en eso y yo creo en esto, está bien, porque todos podemos creer en lo que queramos. Eso es más o menos lo que se comparte hoy en día con respecto a las religiones o a las prácticas espirituales. Cree lo que quiera, porque verdades hay por todas partes, y de esa manera se relativiza todo. Pero cuando Krishna empieza a hablar acerca de él va a decir: esto no es un sentimiento religioso, no es un sentimiento más religioso. Esto es tanto jnana como vijnana. Dice en el verso 2, jnana teham sa vijnanam. Ahora te voy a exponer por completo este conocimiento, que es tanto material como espiritual. Prabhupada traduce la palabra jnana como material, como conocimiento material, y vijnana como conocimiento espiritual. Le da otro significado acá, en el sentido de que estas experiencias espirituales, vijnana, no son experiencias pseudo-místicas de una creencia mental. Esto está basado también en el conocimiento material. Todo lo incluye este concepto del absoluto. Es algo innegable, no hay algo relativo, no es una ciencia que se va a presentar acá que es relativa a un contexto histórico, social o religioso o de creencia. No, absoluto significa que es un conocimiento que lo integra todo. Y bueno, Krishna con 2 versos va a hablar de todo lo que integra esta creación. Va a decir en el verso 3 y 4, en el verso 4 y 5, que las energías de él son la material, que componen la tierra, el agua, el fuego, el aire, el éter, la mente, la inteligencia y el ego falso. Y la espiritual, las entidades vivientes, nosotros que estamos explotando los recursos de esto. ¿Hay algo más en este universo, al menos de lo que vemos, que sea algo más que eso? Eso es todo, prácticamente. Krishna de esa manera está diciendo: todos los seres creados tienen su origen en estas 2 naturalezas. De todo lo que es material y todo lo que es espiritual en este mundo, sabed con toda certeza que yo soy tanto su origen como su disolución. Por lo tanto, Krishna, al enfatizar esto, está diciendo que en este momento todo lo que se ve es Krishna. No se puede decir yo no creo en Krishna. Al decir uno no cree en Krishna, lo que está diciendo es no cree en nada de lo que existe. Por lo tanto, es un conocimiento tanto material como espiritual, es algo real. Eso es el absoluto que se va a diferenciar con simplemente un aspecto de Dios. Krishna, por lo tanto, aquí está explicando que todo lo que hay en este mundo, todo lo que podemos percibir y no percibir también, porque las entidades vivientes no se perciben, son sus energías. Entonces aquí tenemos que el absoluto es la totalidad. Ahora bien, cuando decimos que el absoluto es la totalidad, es todo, todavía escapa al concepto de absoluto, porque decir que Krishna es todo nada más puede traer confusión. Nosotros podríamos pensar, bueno, si todo es Krishna, Krishna pierde la individualidad. Pero al Krishna decir que son mis energías, la energía material y la energía espiritual, las entidades vivientes, está queriendo decir que Él es el energético, o sea que Él está aparte, pero a la vez el energético está en sus energías. Esta es nuestra filosofía de identidad y diferencia simultánea. Y esto se acentúa más cuando Krishna habla acerca de Vina Prakriti. Prakriti es la naturaleza material.
los 8 elementos, eso que anteriormente enunciamos. Él lo llama esto Vina Prakriti. Vina significa separado. Srila Prabhupada da un ejemplo muy bueno para entender cómo puede ser que una energía esté separada del energético. Él dice, por ejemplo, si nosotros nos encontraríamos con Srila Prabhupada y él nos da una clase personalmente, nosotros vamos a percibir a Srila Prabhupada directamente por su palabra.